Vale, bienvenidos un día más aquí en Egún Pasa con esta gente bonita de la cuadrilla. Y si me estás viendo en el Plus, recuerda también que no estarás aquí en directo como los que están en Egún Pasa, pero sí que puedes darle un buen like y compartir como hacen ellos para que este contenido también, si te gusta y te gusto yo, sea mucho más conocido, porque al final aquí lo que nos diferencia es cómo hacemos las cosas. Y precisamente por eso hoy vengo a traerte el vídeo que se está haciendo viral del padre de Dafne Zapata. El caso que llevamos tratando estas semanas con la niña que fue asesinada en la escuela militarizada, esta de Doenitz, que se llamaba. Entonces, también se supo al final, pues que hubo un abuso hacia esa niña del padre, que bueno, que en este caso está siendo imputado, vamos a decirlo así. A pesar de que todo apunta a que ha pasado 2 años en la cárcel, de que hay supuestamente, según indican bastantes indicios, de que cometió lo que supuestamente se le está juzgando, pues todavía no está condenado, pero ha salido supuestamente a defenderse y a hacer un vídeo que tenemos que ver para ver qué es lo que nos trae a decir. Yo no espero tampoco demasiado de este vídeo porque sí, tengo que decir que aquí, en este canal, como sabéis, yo no vengo a poneros las cosas bonitas, yo no vengo a ser simplemente imparcial y traer las noticias. En este canal venimos a mojarnos, venimos a opinar y venimos a, bueno, pues a decir lo que realmente pienso, ¿vale? Para bien o para mal. Será bueno, será malo, nos equivocaremos, acertaremos a veces, pero yo os diré, por lo que creo que la gente me pide y demás, que seamos lo más honestos posibles con la opinión y lo que aquí vamos a ver. Así que ahí está el vídeo del padre, dura unos 15 minutos. No se puede poner verdad a velocidad más rápida, una pena, es lo que por eso quería descargármelo, pero no hay manera, chico, no hay manera. Me está costando, bueno, me pone que si me lo acaba de descargar en calidad mala, a ver si puedo para intentar darle un poquito más de rapidez. ¿Dónde está ahora? Aquí. Vale, pero necesito el otro navegador, que es en el que estamos, aquí. Y a ver cómo se ve. Todo como Bueno, se ve bien, yo creo. Está bien. Aquí le puedo poner velocidad y vamos al 1.25 por lo menos para ir un poquito más rápido. Vamos a ver qué es lo que nos viene a contar este señor y luego escucharemos en un segundo extracto para las personas que quieran todavía más información sobre este caso. Escucharemos la versión en una entrevista de la madre contestando a estas declaraciones del padre y también a Mafian, que en este caso pues estuvo metiéndose y metiendo el dedo en la llaga en este caso durante mucho tiempo, intentando dejar a la madre como la mala de la película. Vamos a ver qué es lo que aquí nos dice y lo que yo entiendo de lo que me dice. comenzó porque yo quería ser parte de la vida de mi hija. En el año 2017, Alejandra me contacta y me comenta que tiene muchos problemas económicos, que su mamá la había corrido de la casa y que no tenía dónde vivir, que quería dejarme a mi hija conmigo, que porque ella ya se había hecho cargo durante mucho tiempo de ella. Entonces, yo le mando dinero. Según está diciendo, empieza diciendo que la madre se quería desentender de la hija, que la quería dejar porque no tenía dinero suficiente y que se lo quería en principio, que como ella ya se ha encargado muchos años, ahora te toca a ti. A ver, es raro por el simple hecho de que la hija al principio no estaba ni reconocida. Hay un vídeo que a mí me pasaron donde aparece que cuando la hija nace aparece primero con los apellidos de la madre, porque no hay ningún padre. Y que años después, a través de una demanda que yo pensé que había puesto ella de paternidad, pero luego ella va a confirmar que es al revés, es él el que ante las dudas acaba queriendo saber si realmente es su hija años después y pues pone una demanda por paternidad para saber si realmente es su hija o no. Y entonces a partir de ahí le ponen los apellidos también del padre. Pero digamos que según esto, la madre no quería entenderse de la hija y se la quería dejar a él. Tampoco sé qué tiene que ver ni con lo que ha pasado en la academia ni con lo que él hace después, supuestamente.
para que se venga a Tampico. Ella llega a Tampico y me comenta que quiere quedarse un día para poder despedirse de la niña. Este día transcurre y al día siguiente me vuelve a solicitar lo mismo. Me dice que si le podía quedar, que si le podía dejar otro día para despedirse y yo accedí. Esta situación duró aproximadamente una semana y en donde yo le dije que si era su deseo o no entregarme a mi hija. Y en caso de que no fuera así, pues yo no pensaba formar una familia con ella. Eso se lo dejé muy claro desde siempre. Ella se molestó desde que me negué a formar una familia con ella. Y O sea, él lo que viene a decir es, ella quería conmigo y yo no. Mira, sinceramente, es que me la suda. O sea, ahora mismo, independientemente de que ella quisiera con él, o que él quisiera con ella, o que ella no quisiera con ella, o quisiera él no quisiera, que es que me da igual. De momento esto solamente es como para decir, es la madre la que me venía buscando. Que no tiene nada que ver con lo que venimos a hablar. Pero bueno, supongo que el contexto será que la culpa del abuso es de la madre. y de ahí se molesta y ya no me permite convivir con mi hija. ¿De quién está hablando? Este es el padre de Dafne Zapata, el que está acusado por el abuso de la niña que falleció en la Academia Doenitz a los 13 años, pero que en teoría sufrió un abuso, decían, entre los 6, 7 u 8, no recuerdo la fecha, pero más o menos entre esas fechas. En razón de esto, en fecha 23 de noviembre del 2017, Pues como decía, estamos en 2026. Está hablando de hace pues unos 9 años, 8 años por noviembre, pero entre 9 y 8 años. Si la niña ahora tenía 13, la niña estaríamos hablando de 4 o 5 años. yo promoví un juicio de reconocimiento de paternidad y más que nada la situación de este juicio era para que se establecieran las reglas de convivencia, ya que yo estaba bajo el yugo de ella. Cuando ella quería, me la prestaba. Cuando ella salía o se ocupaba, me prestaba a la niña. Aquí ya hay algo que no. Aquí ya hay algo que no entiendo. O sea, la niña tenía 4, 5, 6 años y él pone una historia de paternidad para poder tener visitas de manera correcta porque a la niña dice que se la prestaban cuando ella quería. A ver, vamos a ver. Es decir, lo que está intentando insinuarme este señor es que él quería ser padre, quería a su hija y la quería con él, pero no decidió denunciar la paternidad hasta que tenía 4 o 5 años. ¿Y qué pasó cuando era un bebé de meses? ¿No quería la paternidad? ¿No le interesaba durante esa época? Cuando tenía 1 o 2 años tampoco le interesaba las visitas o la historia por esa época. No quería que tuviera los apellidos su hija, que tanto le preocupaba y que no tuvo porque no estaba reconocida su paternidad. No. ¿Por qué de pronto se interesaría por las visitas a los 4 o 5 años? Digo, si te vas a interesar por la niña, te interesas desde el primer día, ¿no? Cuando ella tenía otras ocupaciones, era el tiempo que me dejaba para poder disfrutar a mi hija. El día 23 de noviembre, yo promuevo ese juicio en el 2017 y legalmente se cambian los apellidos de mi hija. Esto fue en el expediente 1526 del 2017. Sí, eso lo ha confirmado la madre, que fue él el que denuncia y demás. Esto también, como yo ya lo sé, pues lo vamos adelantando. La madre confirma todo esto, pero repito una vez más, sin saber todavía lo que ha dicho la madre porque lo vamos a ver. Sí, pero yo sí lo sé, pero para dejaros simplemente esta confirmación de que esto que está diciendo es correcto. Luego hay otras partes que la otra tiene otra versión, la otra persona, quiero decir. Pero yo vuelvo a repetir, si tanto te interesa tu hija, porque a pesar de no querer una relación con la madre, que tú estás en tu derecho de no querer una relación con la madre, pero si quieres una relación con tu hija, no hiciste esta denuncia en tiempo atrás, cuando desde el inicio, para que la niña conociera a su padre desde el minuto 1 del nacimiento. En el juzgado familiar de Ciudad Mante.
Ya el 1 de octubre del 2018 se dicta la sentencia y el juez ordena que se registre a mi hija con mis apellidos y se establece una pensión alimenticia de 30% de mi salario y las reglas de convivencia para que yo pudiera Del 30% su salario. Y luego algunos me venís tocando los cojones de que los que cobran muchos el 20% es demasiado. ¿Sabes? Y a este, como también creo que tenía según han dicho, tiene un buen sueldo, no sé cuánto es, pero que es director de algún sitio, decían, o yo qué sé qué. Pero bueno, que le cobran el 30% de su salario. Sin embargo, a otros que no quieren pagar la pensión de su hija, el 20% y que no quieren declarar porque ganan muchísimo dinero y les parece mucho el 20 y por eso dan el 10 o el 15 que dicen que ya es suficiente, ¿no? Curioso. convivir con ella los fines de semana. Yo no estaba huyendo de mi responsabilidad como padre, todo lo contrario, estaba peleando legalmente para poder ejercerla. Estaba peleando en 2017. La niña nació en 2014, si no recuerdo mal. En 2000... No, 2014 no, en 2012. Iba a hacer 14 años este año. Es decir, 2012 a 2026, 14 años iba a hacer, en el momento que fallece tenía 13. Esto lo miré yo para saber cuándo había nacido. Es decir, desde el 2012 hasta el 2017, él no pensó en poner la denuncia porque no ha dicho que el juicio estuvo puesto desde el 2012 y se juzgó en 2017. Dice que la pone en 2017. Es decir, durante esos 5 primeros años, simplemente decía que estaba harto de que la madre los ratitos que ella quisiera, ¿no? Pero sus apellidos, sus derechos, los de como padre, ¿no? En julio del 2019, Dafne incluso vino a un curso de verano en la primaria donde yo soy director. Mi hija me dijo que quería estudiar ahí, su primaria, pero en agosto del 2019 todo cambia. Quiero que recuerden específicamente esta fecha, 3 de agosto del 2019. Y también Quiero que recuerden la fecha del 2019, vale. que recuerden este nombre, Víctor Paz Jiménez, quien es el abogado y el asesor de Alejandra Quintos. ¿Por El abogado de Alejandra, ¿qué pasa? que Víctor aparece en distintos momentos de esta historia? Ese día, el 3 de agosto, llegó a mi domicilio, pero no llegó solo. Llegó acompañado de Alejandra y de otros 2 elementos de la policía. Ingresaron a mi domicilio y de ahí surgió el señalamiento de una presunta violación. Pero que existe un detalle que para mí es fundamental. Según los antecedentes con los que cuento, según la carpeta de investigación, quien acudió a denunciar los hechos fue Víctor Paz Jiménez. Fue el abogado de Alejandra. No fue Alejandra, no fue alguien más, fue su abogado. Y yo me pregunto, ¿por qué? Y digo yo, ¿qué más da, no? Es decir, siento que la suegra quería cuidar a la niña, pero que la ropa se lavara en casa. Gracias, Angie. A ver, yo también te digo, ¿qué más da? Es decir, si yo veo un delito y no soy la madre o no soy el tal, yo también tengo derecho a denunciarlo. Si el abogado pone la denuncia a su nombre, porque en principio quiere ir él llevando este caso porque le parece, yo qué sé, que si la madre no quiere seguir en algún momento porque no se encuentra tal, dice, no te preocupes, yo tiraré del carro sin que necesite que tú estés aquí. No sé si esto es habitual tampoco o no, pero ¿qué más da, no? O sea, la cuestión no es quién pone la denuncia, sino si el hecho se ha cometido o no. O sea, a mí que me denuncien 30 personas no implicaría que yo lo hubiera hecho, que más da el nombre del que te denuncia también, pero bueno. Director de una escuela, sí, me he quedado con el dato, pero prefiero no hacer... ¿Por qué el abogado de Alejandra intervino directamente desde el origen de la acusación que se me hace? ¿Por qué llegó acompañado de Alejandra y de 2 policías hasta mi domicilio? Pues precisamente para hacer el asesoramiento legal y que Alejandra pues no hiciera nada o dijera nada que pudiera perjudicar al caso. Esto es como, por ejemplo, cuando pides que un abogado te acompañe a cierto sitio y es más que nada para que si vas a decir algo, pues no lo digas de manera incorrecta, ¿vale? Es decir, que lógicamente el abogado te diga, a esto no respondas, esto deberías revisar por no sé qué. Para eso está. Ese es el trabajo del abogado, ¿no? Sobre qué información actuó, quién se la proporcionó y sobre todo por qué esto ocurrió precisamente cuando ya había conseguido yo judicialmente el reconocimiento de mi hija y mi derecho a convivir con ella. Entonces pasé de pelear por convivir con mi hija a pelear ya por mi libertad. Yo tengo una conclusión después de... Y en vez de eso, de pelear por mi hija, a pelear por la libertad. Mira, ¿sabes qué es lo que aquí no me cuadra sobre este hecho y esta declaración que acabas de hacer?
que da la sensación de que estás diciendo de que te han puesto esta denuncia por pedir tus derechos como padre, como por las horas que quieres verla o algo así. Porque, te recuerdo, no le ibas a quitar a la hija a su madre. O sea, si tú me estuvieras diciendo, no, es que yo iba contra la madre y la madre directamente iba a perder la custodia porque hizo algo que no sé qué, por cierto, no sé si ahora mismo estará yendo bien el directo, porque me pone aquí que ahora algo le está pasando otra vez al buffer y pues eso. Así que no tengo ni idea de qué narices es, pero cuando pasa, pues pasa. Total, que... ¿Qué pasa esto? ¿Qué me abres esto? Total, que la historia es esta, ¿vale? Que no tengo ni idea directamente desde la conexión. Es que me dijeron, pon no sé qué, no sé cuántos y ya está, pero luego al final le interesa no sé qué dice. Pues ahora no salen. A ver, un segundito, que intento arreglar esto para que no vuelva a pasar otro día, pero... Ahora se me ha solucionado ya, justo cuando le voy a dar, ¿sabes? Se soluciona, pero bueno. No tengo ni idea. Ni idea. Bueno, seguimos por donde iba, ¿vale? Que, perdón, que es que a veces estas cosas me despistan, pero es para que tengáis también una mejor calidad de la emisión. Se traba un poquito a veces, ya está bien, ya está bien, ya está solucionado. Es que me sale el cartelito de cuando va mal, pero no sé el por qué va mal a veces. Va un poco como a golpes. Para los del Plus, no, seguramente no, porque yo lo estoy grabando aquí en mi PC y puede ser que esto no lo veáis. Pero para el directo sí hay momentos en los que parece que va un poquito a saltos. Lo dicho. Lo dicho. Decir que es como una especie de venganza a la madre por el tema de que estar pidiendo las horas que le corresponden como padre, pues tampoco creo que sea mayor historia, porque también cuando pides tus derechos como padres también vas a tener tus obligaciones como padres. Entre ellas, una de las cosas que tanto le achacan a la madre, que era el dinero que en teoría pedía su abogado, que era por los años, desde el 0 hasta este 5 que reconoció la paternidad, donde no había pagado un santo duro y por tanto les debía el retroactivo. Ya hablaremos de eso. Pero en otro, no sé si en este clip o en otro, ahora lo veremos. De todo lo que viví y hoy la digo públicamente. Considero que aquella acusación fue utilizada para impedir que yo conviviera con mi hija. Y considero que debe investigarse a Alejandra Quintos, asesorada por quienes la representaban. ¿Investigarse de qué? Quiero que la investiguen. ¿De qué? Dime de qué. ¿Cuál es el delito que quieres que investiguen? Quiero que la investiguen porque me ha acusado. ¿De qué? Si se supone que la acusación y el testimonio que está recogido, que, bueno, porque lo han expuesto, que seguramente intentaré que aquí no salga, es el testimonio de la niña y la declaración de la propia niña, de lo que el padre le hizo. Entonces digo, si la niña lo va contando, ¿es por la culpa del abogado y la madre? ¿O de qué? ¿De qué tienen que investigarles? Participaron en la construcción de una acusación que terminó apartándome de Daphne. Vean la secuencia. Había acudido ante un juez para reconocer a mi hija. Había obtenido una sentencia. Pagaba. Fíjate la sentencia. Ese día pinché una rueda. Entonces me vino un policía. Luego a partir de entonces me pusieron una multa. Yo creo que ese policía me cogió tirria. No es que sea que yo también aparqué mal en otro día, es porque cuando pinché la rueda y le dije que tenían que asfaltar mejor las aceras, el policía se cabreó conmigo y desde entonces la policía me pone multas injustificadas. A ver, tú puedes hacer todos los relatos que quieras sobre un suceso e intentar hilarlos como si tienen algo que ver. El problema aquí es que el sujeto no coincide. No es que la madre te esté acusando porque ella haya visto o dicho que ha visto. Es porque la niña ha dicho que tú le has hecho y ha confesado, ha dicho, se le ha transcrito e incluso, ya llegaremos a ello, porque en la escuela Doenich, donde normalmente no lo suele decir, acaba también diciéndolo. Y es la niña quien está contando este relato. No es la madre. No es el abogado que se lo inventa. Pero sin embargo él dice que es porque no ve a su hija, mientras es su hija
la que iba narrando esto, además, según tengo entendido, como un hecho normal entre padre e hija, porque esto se hace entre los padres y las hijas, ¿no? Yo no he tenido un padre, quería tenerlo y me dijeron que había que hacerlo así. ¿Me entendéis? Daba alimentos, tenía fijadas convivencias judicialmente establecidas y Daphne estaba acercándose a mí queriendo estudiar la primaria. Semanas después, el abogado llega a mi domicilio con Alejandra y 2 policías y surge una acusación de violación. Y ahí mi vida cambia para siempre. Posteriormente, el 4 de octubre. Esta Elisa Ahumada me está llamando ignorante a mí o a él. Sabe que él no nos oye, ¿no? Es que le he visto muy cabreada y gritando en el chat. Y yo digo, no sé si me está llamando ignorante a mí o al que está viendo en pantalla. Yo sé que os cabreáis, pero tranquilos, tranquilos. Del 2019 se ejecutó una orden de aprehensión en Yo también me altero a veces, no pasa nada. mi contra y me impusieron prisión preventiva. Terminé en la cárcel durante más de 2 años. Bueno, 2 años en la cárcel, que yo volvería a decir que no recomendaría a nadie la prisión preventiva, sobre todo sobre un hecho que no ha sido juzgado. Esto es algo que nunca me ha parecido bien, pero si en este caso luego acaba siendo condenado, pues 2 años que se va a ahorrar, eso sí. Pero yo, a mí la prisión preventiva no me gusta porque creo que si realmente tal... ¡Ay! No me había dado cuenta del detalle. Quien abusó a este tipejo fue la propia madre. Ya lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, la madre fue la que le alertó también a Alejandra, le preguntaron a la niña y quien hace las declaraciones en el juicio también es la propia niña, por lo que tengo entendido. Pero no me había dado del detalle, tío. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que os tengo cortadas la imagen, entonces no lo estáis viendo del todo. Pero el tipo se ha puesto a la foto de la niña de fondo. No me había dado cuenta hasta ahora, tío. Mírala. O sea, se ha puesto la foto de la niña ahí, de fondo, para hablar, ¿sabes? O sea, se ha colocado para hablar por su hija, ahí con la foto de la niña de fondo, tío. Ay. Desde ese momento dejé de ser un padre que peleaba por convivir con su hija a ser un hombre peleando por recuperar su libertad. Pero aquel 3 de agosto tuvo otra consecuencia. Hay una parte Es al tipo, vale, Elisa, perfecto, gracias por saber. Es que te veía tan efusiva que ya digo, a ver si me están diciendo a mí qué he hecho yo. de aquel día que también tiene que conocerse. Mi mamá, Nora Silvia, denunció a Alejandra Quintos por allanamiento de su domicilio. Y esta denuncia... Y lo de que también fue la que te acusó a Alejandra Quinto sobre lo que hiciste, ¿esa parte la cuentas o no? O sea, ¿cuentas la parte esa o cuentas la que dices que la denunció por allanamiento, que no sé en qué caso está esa denuncia o si está o no? ¿O que simplemente fue como trámite para intentar cuando ya no había feeling entre las familias? tuvo consecuencias. Dentro de la carpeta procesal 32 del 2021, Alejandra solicitó una suspensión condicional del procedimiento y, de acuerdo con las constancias del expediente, pagó una reparación del daño y ofreció una disculpa pública a mi mamá. Vale, vale. O sea, ella se metió en el domicilio que no debía y para intentar solucionarlo, porque igual no tenía derecho a entrar en ese domicilio sin permiso o sin lo que sea, yo qué sé, porque fue a recoger a su hija, no preguntó, no avisó y de pronto aprovecharon para denunciarla. Lo que sea, no sé por qué pasó. Me los puedo estar inventando, ¿eh? No, no me hagáis caso. Angie, gracias por la membresía. Pero lo que quiero decir es, ella coge, repara su daño, lo paga, pues por haberse colado donde no debía, pide disculpas por haber entrado. ¿Y esto qué coño tiene que ver con que hayas hecho tú algo a la niña que lo haya dicho o lo de la Doenich? O sea, ¿alguien me explica por qué el foco es intentar decir las cosas que haya podido? O sea, Alejandra Quintos un día aparcó en doble fila, le vino un policía y le puso una multa. Fijaos, no respetas las normas de circulación. Qué gente esa, que aparca en doble fila y luego tenemos que estar ahí gritando y diciendo que respeten. Muy bien, perfecto. O sea, pero... O sea, me está dando datos sueltos sin que nada tenga que ver con lo que estamos hablando. O sea, ¿qué pasó del 0 a 5 años donde en principio no la reconocía? ¿Qué pasó directamente durante el dinero que se tiene que reconocer durante esos años? En principio, ¿cuál es el tema?
¿Por qué esto es importante? Porque no estamos hablando solamente de mi versión, solo lo que ocurrió aquel día, sino que mi mamá denunció legalmente lo que pasó en su domicilio. Su mamá denunció legalmente lo que pasó en su domicilio. ¿Es tan relevante con lo que hizo con tu hija? ¿Eh? O sea, a ver. ¿Perdona? A mí llámame loco, pero ¿qué coño tiene que ver esto con el abuso de la niña? Y este procedimiento trajo consecuencias para Alejandra. Así que aquel 3 de agosto del 2019 no puede simplemente borrarse de esta historia. Después del reconocimiento de paternidad, el licenciado Víctor Paz Jiménez promueven un juicio en donde me solicitaban alimentos retroactivos y pedían Ahí está. la cantidad de 80,224 pesos. Esto era el pago por los alimentos retroactivos de mi hija. Sin embargo, una vez ya estando en prisión, solicitan para poder platicar y negociar mi libertad que se pagaran no 80,000, 100,000 pesos. Mi mamá, en su desesperación, acude al juzgado, paga 100,000 pesos por concepto de alimentos retroactivos. Los paga y después de que pagó esos 100,000 pesos, es cuando se puede sentar a negociar mi libertad. ¿Por qué? Porque fabricaron todo desde un inicio. No, porque debías dinero. Es decir, esto, a ver, esto es fácil. Esto es fácil. Cuando tú se supone que has querido ser el padre y has querido denunciar por la paternidad durante estos años, se supone que tú también, pues, te tenías que haber encargado de esos años de paternidad y de un dinero que tenías que haber abonado por los años en los que no estuviste, en los que no abonaste nada y en los que si tú hubieras hecho algún ingreso a la madre como al principio decías que habías hecho, pues tendrías los justificantes, los pagos y demás. Y otra vez se me está parando. Seguimos, que estaba retocando para que no haya estas pausas, ¿vale? A ver si conseguimos arreglarlo la transmisión, que ahora ya está otra vez bien. Vale. Esto consta en autos en el expediente 1526 del 2017, donde sin sentencia, ni siquiera estaba notificado de esos alimentos retroactivos y mi mamá los pagó por la presión que ejercieron el asesor Víctor Paz en conjunto con Alejandra para poder obtener mi libertad. Que según él es, creo que este es el audio donde decían que le pedían 550.000 pesos y que se supone que en principio al final la madre acaban pagando 100.000 pesos, que es lo que él dice que al final pues la madre paga sin que él lo supiera. A ver, 100.000 pesos entre 5 años son a 2.000 pesos al año. Entre 12 meses, es decir, le pasó una manutención, si yo estoy bien aquí, ¿vale? Ah, espera, no, creo que he puesto un cero. 100.000 entre 5, ahora sí, entre 12 meses, se supone que él pasó una manutención que le parece exagerada, cuando ahora tiene que pagar un 30% de su salario como director, que en este caso creo que cobra medianamente tal, que son 1.600 pesos al mes. 1.666,66 para ser exactos. A ver, yo no sé vosotros, gente de México, si os parece que pedir al final 1.666,66 es pedir una manutención altísima para un niño. Yo voy a calcular esto en euros para poder aclararme, porque a veces me pierdo. Pesos mexicanos a euros, porque al final no depende de la cantidad, sino de lo que él cobre, pero se supone que son 84 euros. Es decir, este señor durante estos 5 años que no pagó manutención y que lo que le pedían al principio eran 550.000. 550.000 decía que pedían al principio, ¿no? Y que no tenía tanto, que es el audio ese que tanto llora la señora, entre 12, que son como 10.000 pesos al mes. Aquí, pues, entiendo que es un poco más. Aquí sería una pensión bastante alta, pero supongo que es por lo que decían que el señor cobraba más. Y entonces, en vez de pagar los 550.000, se lo dejan a la madre en 100.000 para que los pague, supuestamente, y sería una pensión de, al final de, pues lo que os he dicho, 1.666 pesos mensuales, que este señor le parece que es un engaño y una extorsión a su madre por tener que pagar eso de una pensión que no pagó durante 5 años. Y que
según tengo entendido, y esto lo sé también por los casos de Ale Dolores, por los casos de otras padres y madres que pues están requiriendo manutención, aparte de lo que el mínimo es el 20% de lo que gane esa persona, la cuestión está en que si tú accedes a cobrar menos para cobrarlo ya, porque esto es lo que le pasa a muchos, para no estar continuamente peleando por una manutención donde te ponen trabas, te ponen pegas, como le pasa a Ale, ¿no? Que muchas veces, pues porque el otro dice que no le parece justo y que no sé qué y que no presenta cuentas de lo que ha ganado esos años o de lo que sea. Entonces, lo que hace es intentar, pues, alargar el juicio y alargar el juicio y alargar el juicio y dar palos de ciego y la persona no cobra ese dinero. La otra opción es decir, mira, le pedimos menos, te quedas con una cantidad que te pague y nos quitamos ya de la pelea de estos años que no haya habido... Hostia, que se me ha parado, ¿no? ¿Qué ha pasado ahora? Uy, ¿qué ha pasado? A ver. Perdón, ha habido un lapsus en la grabación. Si veis que ha habido un corte de pronto, ha sido porque se ha petado uno de los discos duros en pleno directo y es donde ha hecho que todo el ordenador se jodiera. Entonces he tenido que retomar después y por eso ha habido este corte tan abrupto, ¿vale? Disculpad, vamos a seguir con el vídeo porque a ver si lo acabamos ya y os uno luego yo las dos partes en principio para que en el Plus lo tengáis todo seguido, pero ha sido eso, básicamente. para que pudieran quitar los cargos. Una vez yo estando en prisión, mi mamá realiza este pago de 100,000 pesos y con ello se desisten de este incidente de alimentos retroactivos. Una vez... Vale, ya sé por dónde íbamos. Estábamos hablando precisamente de la pensión alimenticia. O sea, estábamos hablando de la pensión alimenticia y que en otros casos, a veces, tú puedes llegar a un acuerdo inferior a lo que realmente le corresponden, que si el abogado estaba pidiendo 550.000, es posible que ese fuera el dinero que tuviera que pagar conforme a lo que él gana durante esos años. Es decir, que incluso aunque creas que 10.000 pesos es mucho, lo que estaría diciendo supuestamente esa cifra es que el señor, si todo lo ha calculado de manera honesta el abogado, que no lo sé, si 10.000 pesos serían el 30%, sería el 100. Entonces eso sería por 70 entre 30. Esto querría decir, más o menos, ¿no? A ver, si lo he calculado bien, que ya estoy flipando. El 30%. No, está mal calculado. Si esto es el 30... vale, porque es el 100, no el 70. Estoy yo tonto. Que estoy yo tonto, lo he calculado mal. 10.000. 10.000 pesos. Por 100 entre 30, que lo había hecho entre 70 y me había salido el 70% de total. Vale, esto sí, estaría rondando aproximadamente que este señor estaría cobrando cerca de 30.000 pesos al mes como salario, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Y entonces correspondería que si le cae el 30% de su salario, de esos 30.000, 20.000 pesos son para él y 10.000 para su hija. Esto es lo que querría decir, básicamente, si fuera, pues, los 550.000 que debían, aproximadamente. Lo estamos calculando a ojo, no sabemos si son 5 años exactos, son 5 años y 6 meses, son 4 años y 5 meses, o sea, lo estoy haciendo un poco a ojo, calculándolo como 5 años, ¿vale? Entonces, para que tengáis la idea, es decir, yo entiendo que para mucha gente digas, es que igual 10.000 pesos sí era mucho. Si el señor cobra 30.000, ponerte un ejemplo, sería lo que le corresponde, según ha marcado el juez, a tener que pagarle y, por tanto, le debe por esos años que no estuvo con la niña y le tenía que haber pagado manutención cada mes. Ahí está. Aún así dice la madre, mira, yo es que me da igual, no quiero tampoco pedirte el dinero de los otros. Eso es una cosa que la madre desecha porque en este caso es por su hija.
Y ella tendría el derecho de pedir lo que sea justo al porcentaje. Ojo, si el abogado se ha tirado el pisto y ha tirado para arriba, eso ya no lo sé, porque no sé los papeles. Pero lo que sea al justo, entonces el abogado sí podría. Y si al final dicen, bueno, yo te puedo pagar ahora 100.000 y ya está, porque no puedo pagarte más. O sea, no se puede regatear con la manutención. Pero si la madre acepta y la madre prefiere y así cobrar 100.000 ahora que estar en años en juicios por 500.000, pues la madre acepta y se quita el bulto, ¿vale? Entonces, para que quede claro, en este caso el señor se está quejando de que la madre pagó 100.000, que en este caso por 5 años de manutención que no pagó estaríamos hablando de 1.600 pesos al mes. Entre 1.600 y 1.700 aproximadamente en 5 años. Lo dicho, depende de la cantidad de meses que debiera o no debiera. Pero no me parece tampoco una cantidad exagerada para que este señor piense o intente ponerla como si, claro, 100.000 pesos de golpe a cualquiera dicen vaya barbaridad de dinero. Pero si tú calculas que son 1.600 pesos al mes durante 12 meses, durante 5 años, pues claro, igual dices, pues igual no son tantos, ¿no? 1.600 por 12 por 5. Sí, yo estaba volviendo a... Digo, ¿lo he calculado bien? Digo, a ver si lo he calculado mal. Sí, está. Ahí está, más o menos. Entonces, por eso digo que, bueno, ahí para que lo tengáis en claro, ¿vale? Lo que está quejándose este señor es de tener que pagar una manutención durante 5 años que no pagó de 1.600 pesos al mes, para que las cuentas sean claras. Que mi mamá paga eso. Gracias, Rebeca Guzmán. Entonces, este señor está quejándose de 100.000, pero los 100.000 corresponden a lo que él debía y que no pagó. Para que quede claro, digo, porque 100.000 puede parecer mucho, pero repito, son 1.600 pesos al mes que nunca pagó. Si eso te parece mucho para la manutención de la niña, pues eso ya dependerá de cada uno. Acude a Pero tiene que ser el 30% de lo que este señor gane. la fiscalía con el licenciado Edmundo Malpica, quien era el Ministerio Público en ese entonces, y ahí se encontraba Víctor Paz también. Ahí le dicen... ¿Cómo les encanta decir los nombres? O sea, yo de verdad, yo muchas veces sé el nombre de mi abogado y porque me lleva a mí, pero si me preguntas quién era el abogado que te llevaba de la otra parte o el que te acusaba, o el que te hubiera hecho no sé qué, yo de verdad he tenido juicios y no me sé ni el abogado ni casi ni del nombre del que estoy denunciando. Yo sé que era el tío de la tienda de no sé qué, pero su nombre... Estos van diciendo el nombre del ministerio de no sé qué que me acusó de no sé... A ver, supongo que con un caso así, igual sí te acuerdas, ¿no? Porque es bastante más grave, pero sin embargo no te acuerdas de eso cuando se supone que hizo tal cosa. Habrá que ver cómo sale, ¿eh? Que yo no estoy diciendo que sea culpable. La justicia tiene que actuar, pero... a mi madre que Alejandra estaba pidiendo una casa, un carro, 550,000 pesos, la pensión que fuera de manera vitalicia, una serie. La pensión no puede ser de manera vitalicia porque depende de lo que gane directamente esto, y esto es absurdo. O sea, depende de lo que gane el padre y depende de lo que de la hija también los años que es hija, ¿sabes? No, cuando tenga 90 años seguirás pagándole a la madre, no tiene sentido esto. De cosas y además... Pero esto no lo demuestran, es decir, no, esto no, tampoco lo ha demostrado que esto sea así. Quería una plaza docente, pedía todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué negociaba esto? Sabía que esas cosas nunca pasaron, sabía que era una mentira, sabía que la carpeta la estaban fabricando. Mi familia no accedió a pagar esta extorsión y después el Ministerio Público... Pero si dices que tu madre pagó 100.000 y es... Mira, ¿sabes por qué me molesta esto? Porque no cuadra con los trocitos ni siquiera que vosotros mismos habéis sacado. O sea, tú ahora mismo estás diciendo que la madre te extorsionaba y que te pedía 500.000 más una casa, más una plaza, más un no sé qué, pero a pesar no podía hablar contigo. Es decir, estaba negociando con la madre hasta la plaza de la escuela en la que tú estabas, donde se supone que contigo has dicho que no podían hablar, ni negociar, ni hacer nada, y que te enteraste después de que tu madre ya había pagado los 100.000. Y luego enseñáis un audio donde se supone que tu madre, saltándose lo de habla directamente con mi abogado, que es lo que en principio muchas veces te dicen para que no te estén molestando a ti, y que dicen pues que los abogados hablen, a mí no me tienes que llamar de la otra parte, para eso está mi abogado, para defenderme, pero aún así le llama a la otra parte, le graba la llamada y lo que dice es, ay, que me estás pidiendo 550.000, que yo no tengo ese dinero, que yo no te puedo pagar eso, y es como... ¿Y a mí qué me cuentas? Es decir, si es lo que el juez corresponde, que tú tienes que pagar para
la manutención de mi hija. O sea, a mí me puedes llorar todo lo que tú quieras. Pero eso es los 5 años que tu hijo no se quiso hacer cargo de la niña. Y es lo que le corresponde según lo que él gana. Si él en esos 5 años ahora no tiene el dinero, no puede pedir un préstamo ni puede decir no sé qué, pues tendrá que ver cómo lo va a hacer. Yo no sé si eso los jueces lo permiten pagar en plazos y que vaya quitándoselo también un poco más todos los meses de la nómina y ya está. O tendrán que hacer un adelanto de un tanto por ciento. Yo no sé cómo se negocian estas cosas, pero ¿a ella qué le cuentas? Y lo peor es que cuando a ella le llama le dice, ay, no, no te preocupes, da igual. Sí, no, a mí me parece también mucho. Yo no vengo aquí por dinero. Es decir, la madre está diciéndole que no quiere eso. Que no quiere los 550. O sea, la madre no sabe que está siendo grabada. La madre de Dafne, me refiero, no la madre del señor este, porque hay 2 madres aquí. O sea, la madre del señor este le llama a la madre de la otra, de la niña, a Alejandra, y le empieza a grabar una llamada para decirle que le están pidiendo mucho dinero para intentar vender esta historia de que les está extorsionando. Y lo que consiguen que le cuente la madre de buena fe mientras no sabe que le están grabando es que no te preocupes, ya negociaremos y ya te haré pagar menos, y al final pagan 100.000. Es decir, la madre no le pelea, no le está diciendo que no, me lo vais a pagar todo, la plaza, el no sé qué, todo lo que os estoy exigiendo, y es como, no me preocupa, es decir, ya os haré pagar menos. Todo eso lo han sacado ellos en un audio grabado que la madre no sabía que le estaban grabando. Y este señor viene a venderme que estaban extorsionándole con un montón de dinero y con un montón de historias cuando es la propia madre de Dafne la que habla con tu madre y es la que acepta de buena fe rebajar el precio y todo sin pelear lo más mínimo. ¿Dónde estaba la pelea, la extorsión, las plazas y todo lo que te exigían? Es que no hay nada de eso en el audio. No hay nada de eso en todo lo que han sacado de ese audio. Entonces, ¿de dónde sale? Qué curioso que vosotros estéis grabando como a mala fe para poder tener pruebas de lo que dices que es una extorsión, y lo que grabes sea precisamente lo contrario. Una persona cediendo a tus exigencias y lloros de la madre diciendo, es que no gano tanto, no puedo pagarte tanto. ¿Sabes? Y es como, ¿sabes que yo cobro muy poquito? Y es como, señora, que no es por lo que usted cobre, es por lo que cobra su hijo. Es el que tiene que pagar la manutención. Público formuló acusación por violación y solicitó una pena de 45 años de prisión. Yo esto se lo comuniqué a mi mamá y llamó a Alejandra. Y esa conversación está grabada también. Hay otro audio. Yo se lo comuniqué a mi mamá, pero que le comunicó a su mamá el que, ¿cuándo? Se ha dicho que no se podía comunicar hasta que la madre ya pagó. O sea, que la llamada está grabada de... O sea, entonces sí había ya llamada. Entonces la madre, o sea, acaba de decir que tuvo que pagar los 100.000 para poder salir y hablar con su madre y se enteró después, y luego dice que el audio donde le está rebajando el precio y al final acaban negociando los 100.000, él ya lo sabía y que hay una llamada... No tienes ni coherencia, ni tiempos, no entiendo nada. En el que Alejandra claramente dice que ya no quiere de seguir con la denuncia. Y es un audio que ya todos ustedes escucharon. Y por eso quiero preguntarte directamente, Alejandra. En ese audio, ¿de qué carpeta hablabas? ¿Por qué hablabas de evitar que una carpeta saliera a la luz? ¿Por qué se hablaba de quitarme de algo? ¿Por qué hablabas de no querer continuar un procedimiento que ya estaba tan avanzado? Y la pregunta más importante, ¿esa carpeta es la relacionada con la acusación de la violación en la que yo estoy enfrentando hasta 45 años? Si no era esa, ¿cuál era? Pero no ha dicho que tenía una que en este caso accedió, que era la que le habían denunciado por allanamiento y que al final salió a pedir disculpas y que aceptó directamente pagar los daños por eso. ¿Cómo que cuál era? Pero no acaba de decir que había una denuncia en la que ella dijo que no quería seguir adelante y que al final aceptó los cargos y que pagó un daño por lo del allanamiento. ¿Se lo ha dicho él? ¿O es que me estoy volviendo loco yo? ¿Me estoy volviendo loco yo o ha dicho él que había una denuncia más y me dice ahora, ¿cuál era? ¿Cuál era? Pues si ya sale una denuncia. No entiendo nada. ¿O a qué te referías? Porque si esos audios se refieren a la misma carpeta por la que yo estuve privado de mi libertad. No, podría ser de la otra. Yo no sé por cuáles. O sea, dice cuáles. No, tú no lo sabes, tú no lo afirmas, tú no lo dices. Y si no lo sabes tú, que erais los que estabais hablando con ella, a mí me da una insinuación. Pero también me has dicho que había otra carpeta que en este caso era de la que aceptó y que quería quitarse de encima, que era la de la otra. Entonces, ¿de qué coño me estás contando? Considero que estamos frente a algo extremadamente grave
que las autoridades tienen la obligación de investigar. Pero eso es lo que están haciendo. Investigar tu caso. Si tu caso es falso, por tanto, luego se podrá investigar si ha sido fabricado o no. Pero lo primero que están investigando es si realmente son los hechos, no que la madre dice, que la niña de su propia voz ha relatado. Porque ¿por qué te centras tanto en la madre? ¿Por qué no dices que tu hija es una mentirosa y que te acusó en falso? Eso no te haría ver demasiado bien, ¿verdad? Atacar a la madre ahora mismo pues es la parte bonita y la parte fácil. Pero atacar a tu propia hija fallecida por un acto que tú supuestamente le has hecho te haría ver como... ¿Entonces esto es estudiado o qué? Porque, te repito, lo que ahí se supone y lo que han sacado a la luz es las declaraciones de la propia niña acusándote. Si tú mencionaste eso, Alejandra, sabes que la denuncia es falsa. Sabes que los hechos no fueron así. Sabes conscientemente que me fabricaron una carpeta de violación. Alejandra, ¿sabes que me fabricaron otros? ¿Quién le fabricó? Ahora de pronto la culpa es del abogado de Alejandra que le fabricó una carpeta. O sea, es que es para flipar. Ahora de pronto le está atacando a la madre, pero dice que se la fabricaron otros, no ella. Le estaban extorsionando con una casa para la madre, un dinero para la madre, un 550.000, quiere una plaza para la madre y luego dice, pero es que lo han fabricado otros. O sea, ¿otros se están fabricando para extorsionar para la madre? ¿Eh? ¿Alguien entiende algo? Por querer extorsionar. Y entonces apareció este mensaje. Gabriel, perdóname, te amo. Este mensaje, Alejandra, que tú publicaste, era un claro arrepentimiento. Perdóname. ¿Perdón? Gabriel, perdóname, te amo. Este mensaje, Alejandra, que tú publicaste, era un claro arrepentimiento. Perdóname. Y hoy te pregunto, ¿perdón por qué, Alejandra? ¿Qué ¿Por el allanamiento, quizá? estaba pasando? ¿Qué sabías? ¿Y ese mensaje de cuándo es? ¿De antes? ¿De después? ¿De cuando todavía estabais intentando acercar con la niña porque decía que la dejabas en tu casa y se quería despedir de ella o qué? ¿De cuándo es? Porque tampoco hay tiempos ni contexto de ese mensaje, ni cuándo se lo ha mandado, ni si eso se lo mandó cuando estaban en la universidad y había relación entre ellos. Igual eso fue de la noche que le embarazó. ¿De cuándo es eso? ¿Dónde está la información que me da? O sea, aquí soltamos una frase, no decimos ni cuándo, ni dónde, ni qué contexto y todo vale. O sea, a mí la información esta con cuentagotas me revienta los cojones porque me da la sensación de que me intentan engañar. O me lo explicas bien o no me lo explicas. ¿Qué querías detener? Porque este mensaje apareció precisamente cuando yo estaba viviendo todo esto en la cárcel. ¿Por qué? Después, gracias a mis abogados, tuve un cambio de medida cautelar. Pero para ese entonces el daño ya estaba hecho. Yo ya no tenía contacto con mi hija. Ahora vean todas las Pero si no tuviste durante 5 años contacto con tu hija, ¿qué daño ya estaba hecho? consecuencias. Yo promuevo un juicio de reconocimiento. Obtengo una sentencia. Consigo convivencias con mi hija. Pago alimentos. Daphne empieza a acercarse a mí. Quiere estudiar acá. Después aparece Víctor Paz, abogado de Alejandra, junto con 2 policías. Surge una acusación de violación. Mi mamá denuncia a Alejandra por el allanamiento en su domicilio. Pero tu mamá también dicen que te acusó, que es la que aparece también como acusándole y contándoselo a la otra madre. Esa parte no la has dicho. ¿Por qué no la has dicho? La desmientes. No hablas de eso. Alejandra paga una reparación del daño. Ofrece una disculpa pública. Yo termino privado de mi libertad. Mi familia paga 100,000 pesos De manutenciones que no habías pagado durante 5 años. por alimentos retroactivos. Exacto. Y después le exigen a mi madre una casa, un automóvil, 550,000 pesos, una pensión y una plaza docente. Que se la exigen a tu madre. No sabía yo que tu madre era la que tenía que pagar por ti. O sea, no sabía yo que se la exigen a tu madre. O sea, tu madre es la que le están exigiendo que pague por ti, ¿de qué? Mi familia no accede. El Ministerio Público, en consecuencia, acusa y pide 45 años de prisión. Después surge una conversación
de una carpeta que quiere evitar. Ahora, también te digo, yo creo que esto tiene que ser sobre la negociación de la acusación de violación. No, o sea, lo de los 550.000 pesos, entonces, igual no es de la pensión, igual es por el daño. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? A los casos directamente, ¿os acordáis del de Ainara? El caso directamente esta de la chica que también fue abusada, supuestamente, y grabada en un vídeo. Bueno, supuestamente y sin supuestamente, porque creo que al final hubieron condenas. Pero que había una youtuber, la chica esta también mexicana, no me acuerdo ahora el nombre, pero ya sabéis quién es, que acabó en la cárcel por, decían, haber difundido, haber hablado, haber expuesto, haber comentado todo eso, y que luego le hicieron una recalificación del delito una vez que había abonado ciertos daños directamente a la víctima y, por tanto, al recalificar el delito ya salió como inocente. Y, por tanto, digamos que tuvo que pagarle una especie de un coche, una casa, un dinero a la víctima a la que había expuesto, ¿no? Los 500.000 si eran de pensión retroactiva. Este dice que está pidiendo 100.000 de pensión retroactiva, pero luego dice de 500.000 por los daños directos. La Yostop, exacto. Sónico. La Yostop, en este caso, tuvo que pagar todo eso a Ainara por el hecho del abuso, por intentar llegar a un acuerdo con ella con los daños y así recalificar su delito de alguna manera en la que acabó saliendo inocente. Entonces, quiero decir que esto, por lo que he visto, también son tácticas en México de negociación, al igual que el Heisenwolf o algo así, tuvo que pagar a las víctimas, a las familias de los 6 que había asesinado o matado, no sé exactamente la palabra, por conducir ebrio, y que murieron 6 personas que iban en un taxi. Y por tanto, él tuvo que resarcir en dinero a la familia y quedó libre del acto. Por eso decía mucha gente que teniendo dinero muchos pues se libraban de los delitos. Entonces, que esto sea, al parecer, también una posible negociación para librarle a él directamente y tener una casa, un coche y un tal para la hija de daños por lo que le haya hecho, tampoco me sonaría raro. Que no sé si es el caso, que no lo sé. Pero que incluso si fuera cierto, no es la primera vez, que ya lo hemos visto en este canal en otros casos. Entonces, Evitar que salga con algo que ya estaba avanzado. ¿Todo esto es una simple coincidencia? Yo considero que no. Existen demasiadas cosas que necesitan una explicación. Pasaron los años y llegamos al 17 de julio del 2026. Ese día, aproximadamente a las 6 de la mañana, llegaron 2 personas para decirme algo que ningún papá debería escuchar. Que mi hija estaba muerta. Le marqué a Alejandra inmediatamente. Le marqué en diversas ocasiones y me confirmó. Me dijo que no tenía dinero para el funeral. Me dijo que le ayudara. Y yo le dije, claro que sí, yo me voy a hacer cargo de todo. Me apoyé en mi familia. Ellos me ayudaron a conseguir la caja, a conseguir el pedacito de tierra para mi niña. Y así se hizo. Se tuvo que ir al Ministerio Público. esto se lo reconoce la madre, que se pusieron al menos en ello y que le ayudaron en esos gastos. Y por tanto, aunque creo que como padre también, si le debe la manutención, creo que también tendría que colaborar. Pero bueno, quiera o no, quiero decir que esto ya no es cuestión de eso, pero que sí que lo hicieron y que eso sí se lo agradece la madre. O sea, en esto no le estaba criticando nada. Para... O sea, pero esto no es la cuestión. La cuestión no es si has colaborado o has hecho bien sobre el dinero, sino ver cómo acaba esa sentencia, porque como hay abuso, ¿de qué te va a servir precisamente todo esto? Que liberaran el cuerpo y nos pedían un documento para que se pudiera trasladar la funeraria por el cuerpo de mi hija. Todo esto, todas estas notas, todas estas facturas aquí están. Alejandra estuvo pidiendo dinero en redes sociales para los gastos funerales cuando ella ya sabía que todo ya estaba cubierto. Yo le pedía únicamente, enfócate, ves por mi hija, hay que sacarla de ahí de donde está, del anfiteatro. Pero ella estaba dando entrevistas a los medios, estaba haciendo una recaudación, cuando lo importante, darle una sepultura a mi hija, poder tener el cuerpo de ella ya con nosotros. Ni siquiera pude despedirme en paz de mi hija. Por la denuncia falsa, tuve que pedirle permiso al juez para asistir al funeral de mi hija. Y estando ya en el funeral, algunos medios de comunicación querían entrar y tomar fotografías de mi hija en el ataúd. Yo les ¿Algunos medios de comunicación o mafian? dije que no, incluso saqué a unos de ahí.
Yo no quería que mi hija, su imagen, fuera difundida mediáticamente con esto. Alejandra habló conmigo, me dijo que les permitiera entrar. Yo solamente le dije que por favor no le tomen fotos. Y hay una foto todavía que anda circulando de mi hija en su ataúd. No la he visto ni quiero verla. Por respeto a ella, por respeto a la memoria de mi hija, era lo que yo le pedía. Hoy mi hija ya no está conmigo, pero hay algo que ya nadie me puede devolver. Los años que perdí con mi hija. Por eso ya no voy a guardar silencio. Y hoy tengo preguntas directas. ¿Pero los que perdiste por el caso o por los que perdiste porque no la reconociste desde el día 1? Porque también perdiste esos, de esos no hablas. O sea, de los 5 primeros años donde no reconociste a la hija y donde no pediste la manutención o donde tal, no hablas. ¿Por qué? ¿Por qué de pronto te entró la paternidad a los 5 años? Curiosamente. Para todo esto hay una explicación que va a dar Alejandra en el vídeo donde veremos la entrevista, o por lo menos lo que yo he visto. Pero, ¿por qué tú no lo has reconocido? Para Alejandra Quintos. ¿Por qué la acusación apareció cuando yo estaba buscando convivir con mi hija? ¿Por qué tu abogado, Víctor? Porque, a ver, ¿por qué la acusación aparece cuando estabas intentando convivir con tu hija? Porque cuando estabas intentando convivir con tu hija es cuando se supone que sucede el hecho. Es decir, cuando tú tienes un acercamiento y cuando tú empiezas a estar en convivencias con tu hija, haces supuestamente lo que dicen que has hecho. Lo dice la niña, no Alejandra Quintos. Vuelvo a repetirte para que no vuelvas a seguir señalando a la madre. Porque es tu hija la que corrobora esa historia y que los demás ven como un abuso, pero que según la niña lo veía como una cosa que se hacían entre papás y niñas. Porque ella no se daba cuenta y que lo contaba de la manera más normal. Por tanto, el problema es que si me dices por qué en el momento que yo empiezo a tener convivencias sucede, pues ahí lo tienes. Porque antes cuando no las tenías no pasaba. Quizá porque no estabas cerca de la niña. No sé. Paz fue el que intervino desde el origen. Lo dicho, mira, yo en ese aspecto sobre la justicia, es cierto que yo pienso lo que pienso y me parece lo que me parece después de todo lo que he visto y todo lo que me parece. No nos ha vuelto a parar, Lulu Martínez. Pero lo que sí que es cierto es que una cosa hay que ser claros. Esta persona no está juzgada todavía, no habría que hacer escarnios públicos sobre lo que ha hecho o no, porque imagina que luego sale inocente y luego vete a saber. Pero es cierto que no lo lleva bien. O sea, públicamente, sabiendo que todos los testimonios de la madre, de la niña, o sea, de la madre de él, más de la niña, más... no lo lleva bien. Yo, por mucho que intente atacar a la madre o decir que esto es una conspiración, a ver, alguna defensa tienes que intentar tener, pero... Origen, desde el señalamiento. ¿Qué tiene que ver una casa, un carro, una pensión, 550,000 pesos con un proceso? ¿De qué carpeta hablabas en esos audios donde dices que no querían que saliera? ¿Y por qué querías que no saliera esa carpeta? ¿Por qué ya no querías continuar con algo que estaba tan avanzado? Y cuando escribiste, perdóname Gabriel, Alejandra, perdón, ¿por qué? Yo tengo mi propia conclusión sobre lo que ocurrió. Sé que aquella acusación fue utilizada para alejarme de mi hija. Y hay elementos suficientes que justifican si detrás de todo esto también existieron intereses económicos y falsedades. No quiero que socialmente en redes sociales se sentencie. No. Quiero que se investigue. Que se revise el origen de esa acusación. Perdón, pero es lo que está haciendo la fiscalía, ¿no? O sea, perdón, pero acabas de joderte vivo. O sea, con esto que acabas de decir, lo que quiero es que se investigue la acusación. Pues hay una acusación de que tú has hecho algo a una niña, es lo que están investigando, es por lo que te han imputado y es por lo que se te está juzgando, por la investigación de estos hechos. ¿No es precisamente lo que está haciendo la fiscalía? O sea, ¿qué coño me estás contando? Lo que están haciendo precisamente es investigar las pruebas, las declaraciones, las acusaciones, tus pruebas de defensa para si estabas donde decían que estabas, si hiciste lo que no hiciste o en este caso qué. Eso es lo que se está investigando. Pero, o sea, cuando tú pides que se investigue, ¿qué esperas que te vayan a hacer? O sea, quiero decir, ¿qué investigación quieres que haya?
O sea, porque lo que está pasando ahora mismo con tu caso y con tu juicio, esa es la investigación. Es que flipo en colores. Quiero que esto se investigue sobre la acusación. Pues esta es la historia, lo que están haciendo. Saber si eres inocente o saber si eres culpable. Que se revisen cómo comenzó todo ese 3 de agosto del 2019. Que revisen la intervención de Víctor Paz como abogado. Que revisen la denuncia presentada por mi mamá. Que revisen la carpeta 32 del 2021. Pero la carpeta presentada por tu mamá no has dicho que ya está cerrada. ¿No has dicho que ya aceptó los cargos, que ya pidió disculpas y que ya resarció el daño? ¿Qué quieres? ¿Que se investigue 2 veces a una persona por un mismo delito que ya se ha cerrado y que ya se ha aceptado? Y que se supone que vosotros también habéis aceptado ese dinero como reparación del daño, pero aún así vuelves a sacarlo a colación para que te resarzan más daño del que ya habéis aceptado y del que ya habíais cogido la disculpa y el dinero. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, estás sacando todo el rato lo del allanamiento cuando dices que ese caso ya fue cerrado, ella pidió disculpas y os resarció del daño. O sea, ella os tuvo que pagar también un daño que vosotros aceptasteis. Pero tú no lo aceptas ahora porque ahora vuelves a sacarlo a la luz como diciendo ¡y tiene esto! Y luego te atacas porque te saquen a ti lo tuyo diciendo ¡y tú tienes esto! No sé. Revisen esos pagos. La abuela inició la carpeta de abuso. No es del todo cierto eso, por lo que he estado leyendo, Carolina Peralta. Mucha gente dice que la abuela es la que denunció al padre o que no sé qué. Lo que yo he entendido al final de todo esto es que fue la abuela, la madre de este señor, la que fue a la madre de Alejandra Quintos a contarle lo que estaba pasando. O sea, que fue la que denunció a su hijo a la madre, no a las autoridades, por lo que he entendido. Que investiguen esas exigencias económicas que le hizo el agente del Ministerio Público en ese entonces, Edmundo Malpica, y que hoy es socio de Víctor. Sobre todo, que escuchen completos los audios. Yo estoy dispuesto a que se investigue todo, absolutamente todo. Que escuchen los audios que nosotros hemos grabado a conciencia y que sacamos las partes que nos interesan, ¿no? Porque yo fui acusado, fui encarcelado, fui separado de mi hija, y hoy mi hija ya no está. El tiempo que no pude estar con ella, nadie me lo va a regresar ya, pero ni los 5 años que no estuviste al principio porque no te dio la gana. Durante el año 0 al año 5 no estuviste ahí porque no quisiste hacerte cargo de ella. Y la verdad. O sea, me hace mucha gracia lo de nadie me va a devolver los años que he perdido de un padre que durante 5 años no quiso reconocer a su hija o que no hizo la denuncia correspondiente para reconocerla. Prefirió seguir con su vida. ¿No? Y yo entiendo que una persona se pueda arrepentir, quizá, y decir, a partir de ahora quiero hacerlo bien. Puede ser. Pero claro, si en cuanto a eso empieza a salir toda esta mierda, pues no sé yo hasta qué punto puede ser cierto. A mí me crea desconfianza. Pero claro, si me vienes a decir que te quitaron el tiempo con tu hija, que acababas de tener, porque no es que tuvieras tampoco muchísimo tiempo con ella, después de que habías pasado también otro tiempo igual de largo sin ella porque tú no quisiste, pues aquí ya me saltan las alarmas. Todavía se puede saber la verdad. Y con esto no me voy a detener. Por mi nombre y por la verdad, pero sobre todo, por mi hija. Que se sepa todo. Y hasta que haya justicia, es cuando yo ya voy a poder estar bien con mi hija. Todo comenzó. Bueno, lo dicho, declaraciones del padre. Intentaré unir estos 2 vídeos en uno antes de publicarlo porque se me ha roto a mitad el disco duro y esperemos que quede todo medianamente bien. Ahí tenéis las declaraciones del padre que abren todo esto porque tenemos varios vídeos a los que ahora vamos a ir resumiendo, ¿vale? Vamos a hacer un resumen. Esta parte la he visto más cortita porque eran 16 minutos, aunque me he enrollado bastante. Pero, lo dicho, creo que la información que os doy sobre otros casos, sobre otras personas y cosas que he conocido sobre el respecto puedan ser útiles también para poder entender cómo funciona también pues, el dinero que tienen que pagar, por qué lo tienen que pagar y que muchos también negocian ese dinero pues, para intentar eso. Y que cuando no lo pagas, porque no te da la gana, te encierran. Es una de las cosas que pasa en México. Si tú pagas poco, pero pagas, pues se va negociando con el juez. Si tú no pagas absolutamente nada, te meten en la cárcel. ¿Para qué? Para que pagues. Y si no, no sales. Así funciona. Así que déjame en tus comentarios qué es lo que te ha parecido este señor. ¿Te lo crees? ¿Crees que tiene parte de razón o no? Déjamelo y lo vamos discutiendo, aunque conmigo
no ha calado mucho, ya te lo digo.